Bienvenidos chicos a otro video más del módulo de hematología y bueno, pues vamos a dar continuidad al tema que hemos estado estudiando en los últimos videos, que es el tema de las anemias. Ya hemos visto videos de anemias microcíticas donde cubrimos la anemia por déficit de hierro, la anemia de las enfermedades crónicas, las talasemias, la alfa y la beta talasemia, así también como cubrimos la anemia sideroblástica en su forma hereditaria, así también en su forma adquirida. También en el video anterior estuvimos viendo las macrocíticas con un enfoque, ¿verdad?, en las megaloblásticas por déficit de ácido fólico y por déficit de la B12 o cobalamina. Vimos ese ciclo metabólico enzimático que pudiera resultar un poco confuso, pero nos enseña con más detalle por qué ocurre la anemia cuando faltan estos dos nutrientes y cuáles son las principales razones por la cual esto puede ocurrir. El enfoque, bueno, pues ya es viajar a las anemias normocíticas. Y en las anemias normocíticas, pues nos encontramos a las hemolíticas. En el video anterior también veíamos la clasificación de las hemólisis intra y extravascular y hablábamos de algunas enfermedades como la esferocitosis hereditaria y la eliptiosis. Aquí en este video vamos a estar viendo tres grupos de enfermedades más que causan hemólisis. En primer lugar, como pueden ver en pantalla, vamos a empezar con la anemia falciforme o drepanocitosis, también conocida como sickle cell disease, ¿verdad? Es una enfermedad genética, lo que ya lo sabemos, y está caracterizada por un estado hemolítico crónico en la cual la vasoclusión en muchos órganos es causada por los glóbulos rojos en forma de media luna. Esos glóbulos rojos en forma de media luna, evidentemente es una distorsión de la estructura normal del glóbulo rojo, que usualmente tiene una estructura bicóncava. Estos eritrocitos en forma de media luna son los que conocemos como drepanocitos. Y como pueden saber, su flexibilidad, que usualmente es algo muy común de los glóbulos rojos para negociar con la microvasculatura, ya no va a estar ahí. Por lo tanto, estos glóbulos rojos anormales en forma de media luna o drepanocitos se quedan obstruidos o se quedan atascados en la microcirculación, lo que va a llevar a que haya lugares que no le esté llegando oxígeno suficiente, empiecen a aparecer isquemia y de ahí aparecen esas crisis vasoclusivas que son muy conocidas de los pacientes falsémicos, nosotros le llamamos crisis dolorosa. Es un trastorno autosómico recesivo y es la hemoglobinopatía más común en personas de ascendencia africana y en nuestro país, República Dominicana, por lo tanto, eso lo vuelve una enfermedad frecuente de encontrar. Para que la enfermedad se exprese de manera completa, necesitamos que sea homocigoto. ¿Okay? Ahí vamos a tener la formación de la hemoglobina S y esto está dado por una mutación puntual sin sentido donde se sustituye en la posición B6 o en la posición 6 de la cadena beta, se va a sustituir la valina por ácido glutámico. Solamente por nosotros cambiar un aminoácido de una posición de la cadena de hemoglobina, ya tenemos la hemoglobina S. Recuérdense que la hemoglobina más abundante en el adulto es la A1, 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Esto quiere decir que las cadenas beta van a estar alteradas y van a formar esa hemoglobina S, que bien es la parte fundamental de esta enfermedad y que vamos a ver más adelante que el distinguir la presencia de la hemoglobina S va a servir para el diagnóstico de la enfermedad. Algo que también hemos visto anteriormente, si mal no recuerdo, en la talasemia alfa, el rasgo de anemia falciforme, que básicamente son los que las personas llaman portadores o el estado, genéticamente hablando, heterocigoto. Básicamente, ¿cuál es el peso clínico para nosotros de la heterocigosidad de esta enfermedad? ¿Significa que a ellos le van a dar anemia? No, para nada. No tienen anemia. Algunas personas han referido que en condiciones extremas
pudiera ver cierta transformación mayoritaria a hemoglobina S, pero usualmente estos pacientes no expresan ninguna enfermedad. Entonces, ¿cuál es el peso? Bueno, el peso es la herencia. El peso es la herencia. Un ejemplo de dos personas con rasgo, es decir, portadoras de células falciformes, significan que van a tener un 25% de tener un hijo normal, un 25% de tener un hijo con anemia falciforme y el 50% de tener un hijo con rasgo de células falciformes. Esto quiere decir que estas personas que tienen rasgos, si se juntan, van a tener un 25% de que su hijo venga con la enfermedad homocigota pura. Y eso, clínicamente hablando, es importante para nosotros. Es importante para nosotros. Muchas complicaciones asociadas a esta enfermedad: el síndrome torácico agudo, perdón, el síndrome torácico agudo, accidentes cerebrovasculares, también como las infecciones. Eso del síndrome torácico agudo, accidente cerebrovascular, usualmente está conectado con la oclusión que hablaba ahorita. La oclusión que le hablaba ahorita, como si fueran obstruyendo los vasos sanguíneos, puede producir, evidentemente, como le dije, episodios de isquemia, y entonces los tejidos van a sufrir hipoxia. Bueno, ya ustedes se pueden imaginar entonces cómo ocurren esos síndromes torácico agudos y accidentes cerebrovasculares, además de que también hay una disminución de la capacidad de enfrentarse a agentes infecciosos. Recuérdense que el vaso en los pacientes falsémicos tiene un gran problema, ya que al estar esta hemólisis tan acelerada, el vaso tiende a estar lleno de esta sangre, ¿verdad? Se llama así crisis de secuestro. Por lo tanto, el sistema fagocítico puede estar comprometido y por lo tanto un grupo de microorganismos como la salmonela, el neumococo, pueden con mucha facilidad afectar a los pacientes. De hecho, si le van a preguntar, el neumococo es muy peligroso para los pacientes falsémicos y la salmonela por producir necrosis aséptica de la cabeza del fémur. Las moléculas de hemoglobina S en los glóbulos rojos se agregan y polimerizan en fibras largas con formas de aguja cuando se desoxigena. Recuerden que la hemoglobina normalmente se satura de oxígeno. Los glóbulos rojos adoptan una forma de media luna y el oxígeno inhibe el proceso de drepanocitosis. ¿Cuáles son las causas de drepanocitosis? Número 1, la concentración de hemoglobina S falciforme en un mayor o en una cantidad mayor de 60% es el factor más importante. La concentración de hemoglobina S es demasiado baja en el rasgo de las células falciformes, el portador, que usualmente es menos del 50%, para producir drepanocitosis en la sangre periférica. Drepanocitosis es el proceso de formar, ¿verdad?, los glóbulos en media luna, los glóbulos rojos en media luna. Eso es lo que se llama drepanocitosis. Si tu hemoglobina S está por encima del 60%, olvídate, vas a empezar a formar media luna por todos los lados. Si está por debajo de 50, como en los portadores, difícilmente vas a tener la situación. Claro, sin embargo, es lo suficientemente bajo como para hacerlo en varios órganos diana, situaciones hipóxicas extremas. Por ejemplo, si te vas a lugares donde tal vez la capacidad de conseguir oxígeno sea más difícil, qué sé yo, si te vas a un lugar muy alto, a una montaña, si estás buceando, ¿verdad que sí? Lugares donde sea difícil conseguir oxígeno pudiera causar en un portador que empiece el proceso de drepanocitosis. Número 2, los factores que aumentan la concentración de desoxiemoglobina y aumentan el riesgo de la anemia falciforme incluyen, número 1, la acidosis. La acidosis desplaza la curva de disposición o disociación del oxígeno hacia la derecha. Esto provoca la liberación de oxígeno de los glóbulos rojos y provocando un aumento de la desoxiemoglobina. ¿Okay? Número 2, la reducción del volumen, en la cual la deshidratación intracelular causa un aumento en la concentración de desoxiemoglobina. Y número 3, la hipoxemia, en la que la disminución de la presión de oxígeno o PO2 arterial disminuye la saturación de oxígeno de hemoglobina, lo que aumenta la cantidad de desoxiemoglobina. ¿Qué dijimos ahorita? ¿Qué dijimos aquí atrás? En esto, el oxígeno inhibe ¿qué? El proceso de la drepanocitosis. Por lo tanto,
Si yo tengo acidosis, que hace que el oxígeno se suelte más rápido, no va a haber oxígeno en la hemoglobina, va a producir drepanocitosis. Si la célula está deshidratada, también. Si hay hipoxemia, ¿verdad que sí? Le acabo de decir por qué puede haber hipoxemia, ¿verdad que sí? Si hay hipoxemia, no hay oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay hemoglobina saturada de oxígeno. Si no está así, está desoxihemoglobina y eso aumenta el riesgo de que tengas drepanocitosis y formación de glóbulos rojos en media luna. Las oclusiones microvasculares y la hemoglobina fetal también aquí es importante que la mencionemos, ya que la hemoglobina fetal es bastante útil aquí. Recuerden que la hemoglobina fetal está formada por dos cadenas alfa y dos cadenas gamma, es decir, que ella no sufre el problema ya que no tiene estructuras beta en su formación. Y la hemoglobina fetal puede prevenir la drepanocitosis. De hecho, hay algunos medicamentos como la hidroxiurea que se utilizan para ayudar a sintetizar la hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal previene la formación de las medialunas o los drepanocitos. El aumento de la hemoglobina fetal al nacer previene la anemia falciforme hasta los 5 o 6 meses de edad. Por eso, no es que los recién nacidos no tienen la enfermedad cuando nacen. Sí, ellos son homocigotos desde el momento que nacieron. Tienen anemia falciforme pura. El problema es que como al nacer todavía la concentración de hemoglobina fetal es mucho mayor, el proceso de drepanocitosis es menor. Ya a los 6 meses, cuando la hemoglobina fetal está mucho menor, pues entonces ahí puedes tener ya el inicio de las crisis en estos chicos. Las oclusiones microvasculares, que también son conocidas como las crisis dolorosas, son un gran problema y las van a ver en los hospitales. Los pacientes llegan con un dolor severo y esto se debe a lo que les había dicho de la oclusión microvascular por las células drepanocíticas que no negocian, que no tienen la flexibilidad normal que tienen los glóbulos rojos, se quedan atascadas en la circulación, comprometiendo la oxigenación normal. ¿Cómo se presentan? Los procesos patológicos clave en la anemia falciforme incluyen la anemia grave y la crisis dolorosa o de vasoclusión. La crisis de vasoclusión ocurre cuando la microcirculación es obstruida por los eritrocitos falciformes que se adhieren con facilidad al endotelio y causan lesiones de isquemia e hipoxia en el órgano suministrado. Casi la mitad de las personas con hemoglobina S pura tienen crisis de vasoclusión, posiblemente sea la crisis más común. También tenemos lo que es la dactilitis, también conocida como el síndrome mano-pie. La dactilitis se refiere a la hinchazón dolorosa de las manitos y los pies y el dolor es causado por infartos en los huesos metacarpianos. El término necrosis aséptica, como le había dicho ahorita, se usa para describir los cambios óseos y la dactilitis ocurre en bebés generalmente de 6 a 9 meses de edad y rara vez se observa después de los 2 años de edad. El síndrome torácico agudo, que también lo mencioné como una complicación, se refiere a un infiltrado pulmonar segmentario asociado a un dolor de tórax, causa de muerte más común en los jóvenes que tienen la enfermedad falsémica pura y los factores precipitantes incluyen la neumonía, ¿verdad? Y aquí tenemos al Streptococcus pneumoniae y atípicos que son bien complicados de manejar, como la clamidia y el micoplasma. Recuerden que la clamidia es un atípico porque la clamidia tiende inclusive a ser un intracelular obligatorio y eso en microbiología es muy raro porque tú no conoces muchas bacterias que se entren dentro de la célula del huésped. La clamidia es así, funciona casi como un virus, lo que la vuelve un poquito difícil de manejar. También podemos tener infartos óseos con embolia grasa y entre los hallazgos clínicos, dolor torácico, sibilancias, que es un sonido alterado, un estertor pulmonar que suena como un pito, se ve mucho en los pacientes asmáticos o con crisis de broncoespasmo, dificultad para respirar, dolor torácico tipo pleurítico, el dolor que ustedes saben que con los movimientos respiratorios empeora, la gasometría o los gases arteriales, muestran hipoxemia con una disminución de la presión de oxígeno arterial y las radiografías de tórax muestran infiltrados pulmonares. Tienen un mayor riesgo, como le dije, de infección y se debe a un vaso disfuncional con una opsonización alterada
Recuérdense que la ozonización es básicamente una marca que se le pone a las células o microorganismos que tú quieres destruir por tu sistema inmunológico. Y bueno, eso está aquí, está defectuoso, por lo tanto los microorganismos encapsulados, bueno, pues o las bacterias encapsuladas van a tener cierto grado de resistencia, por eso el Streptococcus pneumoniae y la salmonela. Ahorita me equivoqué y le dije que la salmonela produce necrosis, no tiene sentido que produzca necrosis aséptica, lo que quería decir que la salmonela produce osteomielitis, fue un error mío. Me quedé en el hueso, pero fue un error. Lo que quise decirle es que la salmonela es más frecuente en estos pacientes, no produce necrosis aséptica porque es una bacteria, lo que produce es osteomielitis. Lo que la necrosis aséptica es allí la dactilitis que le mencionaba hace un rato. Ups, ¿verdad? Error en video, queda grabado en video. Las crisis aplásticas y de secuestro, las crisis aplásticas, que es una de las crisis, se refiere con una disminución repentina de los progenitores de los glóbulos rojos en la médula ósea. Más frecuentemente asociada para infecciones como el parvovirus B19, donde no hay reticulocitos ni siquiera en el extendido ni nada. En la sangre periférica va a haber reticulopenia, se van a gastar los glóbulos rojos. Es tan rápido que se mueren que la médula ósea no le da tiempo y se acaban incluso hasta los progenitores. Crisis de secuestro. Asociado con un rápido agrandamiento de ¿quién? Del vaso, ¿verdad? Y atrapamiento de los glóbulos rojos falciformes que causan una disminución de la hemoglobina y el número de glóbulos rojos circulantes, lo que resulta en hipovolemia. La complicación generalmente ocurre en los primeros 2 años de vida. La reticulocitosis, el aumento de reticulocitos está presente en la sangre periférica. Esto es diferente en una crisis aplástica, donde va a haber literalmente lo contrario. Entre otras manifestaciones van a haber formaciones de cálculos en la vesícula biliar por bilirrubinato de calcio. También se puede asociar a enfermedad hepática aguda y crónica por el problema de la hemólisis. Recuerden que parte del metabolismo de la bilirrubina indirecta tiene que ver, ¿verdad? La conjugación ocurre en el hígado y bueno, pues estamos aumentando la cantidad de bilirrubina indirecta que estamos mandando cada vez que ocurre hemólisis. Los accidentes cerebrovasculares ocurren también, como les dije, por el problema de la oclusión. Van a haber úlceras recurrentes en la pierna por el problema de la oclusión, no hay un buen aporte sanguíneo. Puede haber daño a la retina, que eso es interesante porque a veces ignoramos que hay una retinopatía asociada también a los pacientes falsémicos y por lo tanto también el riñón debe sufrir, obviamente. La insuficiencia renal en etapa terminal ocurre después de los 40 años de edad. Ya ustedes se pueden imaginar, el riñón está sufriendo todo este tiempo con esta vasodoclusión, por lo tanto es esperable que en algún momento pudiera el paciente presentar fallo renal crónico. Como le dije, va a haber una necrosis avascular de la cabeza femoral, que se lo había mencionado ahorita, y la autoesplenectomía usualmente inicia básicamente ya jovencitos, ya dejan de funcionar. Dice que el vaso se agranda, pero no funciona a la edad de 10 a 12 meses. En estos pacientes ustedes no van a ver vasos. No fue que le hicieron una cirugía ni nada por el estilo, sino que con el mismo proceso, bueno, pues ocurre esta fibrosis, por así decirlo, del vaso que se encoge, bueno, pues ya casi ni siquiera es perceptible. Hay una prueba de falsemia que se hace en sangre, tú le escribes a sí mismo, falsemia. Esta prueba básicamente lo que te dice si el paciente pudiera ser portador, o más bien, ¿cómo te digo? Te dice si está positiva la prueba, no te dice si es portador o si tiene la enfermedad. Si está negativa, no tiene nada. Pero si está positiva, tampoco te dice cuál de las dos tiene. Tú pudieras inferir que la clínica te va a decir todo. Claro, un paciente de 20, 25 años que te salga con una prueba falsemia positiva y tú le preguntes, ¿a ti alguna vez te han pasado sangre, te han transfundido? Y él te diga que no, difícilmente sea un falsémico puro. Pero, por ejemplo, en un recién nacido, ¿verdad? Pudieras hacer la prueba, bueno, pues ahí tienes un tamizaje, bueno, mira, este paciente, pues entonces ya sí lo pasamos. ¿Por qué? Porque no le vamos a hacer electroforesia de hemoglobina a todo el mundo, ¿verdad que no? Y esto es una buena manera, una prueba de tamizaje, no es diagnóstico, es una prueba de tamizaje para saber quién vamos a mandar a la electroforesis de hemoglobina, que básicamente va a ser la que nos va a permitir saber las distintas formas de hemoglobina que tenemos y por lo tanto nos va a ayudar a saber la diferencia de si es un homocigoto o un heterocigoto.
Aquí podemos ver en esta flecha, ¿verdad? Acá. Podemos ver los drepanocitos. Podemos verlo totalmente diferente a como ustedes esperan un glóbulo rojo, achatado totalmente, aplanado. Y aquí podemos ver los cuerpos de Howard-Jolly, ¿verdad? Esos cuerpos de Howard-Jolly que te hablan, ¿verdad? De una hemoglobina, ¿verdad? Deficiente. Y aquí también tenemos las target cells, o las células envianas. Esta es de mejor. Y aquí tenemos un vaso cicatrizal con múltiples áreas de infarto que, como habíamos dicho, ocurren muy comúnmente en estos pacientes. Y bueno, pues eso los compromete, como le dije, también su defensa en contra de los encapsulados. Y aquí podemos ver la manita inflamada, ¿verdad? La dactilitis, el síndrome mano-pie, que también forma parte de las manifestaciones de la anemia falciforme. Otra enfermedad hemolítica un poco más extraña es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Es el tipo de genético de anemia hemolítica causada por una déficit enzimático, como el nombre sugiere, en la vía de las pentosas del fosfato. La hemólisis puede variar entre un paciente u otro y a diferencia del anterior, este es un trastorno recesivo ligado al cromosoma X. Tiene la prevalencia mayor en África tropical, aunque también puede aparecer en personas de ascendencia de Oriente Medio, de Grecia, de Italia y asiáticos. La deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es un defecto intrínseco con hemólisis intravascular. Claro, como dice, pudiera haber un componente de hemólisis extravascular, pero la mayoría va a ser intravascular. Y es la deficiencia enzimática más común que causa hemólisis. Los subtipos de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, de hecho, no son, como ustedes imaginarían, sino más bien por variantes geográficas. Por ejemplo, hay una variante mediterránea y una variante de raza negra. Un dato interesante, muy similar, que no lo dije ahorita, con los pacientes falsémicos pasa igual, es que la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa protege a los pacientes de la infección de malaria. Entonces que la malaria es producida por un parásito que se llama Plasmodium falciparum, un parásito muy raro porque es un hematozoario, literalmente su ciclo de vida es un glóbulo rojo, y la razón es porque ¿dónde vive el Plasmodium falciparum? En el glóbulo rojo. Y si el glóbulo rojo se destruye antes de tiempo por la hemólisis, pues entonces Plasmodium falciparum se queda sin hogar. Y bueno, pues por eso es que usualmente los pacientes falsémicos y los que tienen aquí el déficit de enzima no van a tener problemas con el paludismo o la malaria, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es el asunto con esta enzima? ¿Cuál es el asunto con esta enzima? Porque es posible que ustedes no se recuerden de ella en bioquímica. Les prometo que uno inicialmente diría, yo tampoco, ¿verdad? Básicamente, la disminución de la síntesis de la forma reducida a la nicotinamida diniclopidofosfato, conocida por nosotros como el NADPH, y el glutatión en la vía de las pentosas fosfato. Es decir, que el déficit de esta enzima va a llevar a una disminución en el NADPH y el glutatión. Y ustedes dirán, ¿y qué me importa a mí que el NADPH y el glutatión estén disminuidos? El problema es este, que el glutatión normalmente neutraliza el peróxido de hidrógeno, que es un producto oxidante en los glóbulos rojos en su metabolismo. En la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, el peróxido de hidrógeno va a continuar activo porque no hay glutatión. Y el peróxido de hidrógeno oxida la hemoglobina, ¿ok? Lo que va a desnaturalizarla y empieza la formación de los cuerpos de Heinz que les enseñé ahorita en la falsemia, que son como esos punticos dentro del glóbulo rojo, que básicamente van a ser bien dañinos, ya que los cuerpos de Heinz dañan las membranas de los glóbulos rojos y al dañar las membranas de los glóbulos rojos provocan hemólisis intravascular. Los cuerpos de Heinz extraídos de las membranas de los glóbulos rojos por los macrófagos esplénicos van a producir las bite cells o células en mordida.
Solamente porque me falte una enzima. Vamos a buscarla aquí, no se preocupen. Aquí, vamos a buscarla acá. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. El problema, evidentemente, es que nuestra amiga glucosa 6-fosfato deshidrogenasa no está por ningún lado. Y eso es un problema. Porque al no estar la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, eso quiere decir que frenamos dos cosas. Número uno, frenamos la producción de NADPH, ¿verdad? Y formamos la producción de 6-fosfogluconato. El problema de nosotros, evidentemente, está aquí. Al no haber NADPH, no vamos a poder transformar el glutatión oxidado a glutatión activo, el cual va básicamente a controlar el peróxido de hidrógeno. Al tú no tener ninguna de estas estructuras, este señor que está aquí, este señor que está acá, vamos a marcarlos acá con esta flechita, este señor que está aquí, el peróxido de hidrógeno, va a empezar a actuar sobre la hemoglobina creando los cuerpos de Heinz. Los cuerpos de Heinz básicamente son hemoglobinas desnaturalizadas. La pueden ver aquí bien chiquitica dentro de esos glóbulos rojos, esos punticos, y esos punticos empiezan a dañar el glóbulo rojo que van a causar su hemólisis. Cuando los macrófagos vengan y empiecen a destruir estos glóbulos rojos, vamos a poder encontrar en el extendido sangre periférica glóbulos rojos que parece que le han dado unas mordidas. Esas son las células mordidas o bite cells. Solamente porque me falte una enzima. ¿Cuáles son los estresores oxidativos? Como pueden ver aquí dice que debe haber acá atrás un estrés oxidativo. El más común dice que es la infección. Excelente. La infección, así también como el uso de medicamentos, por ejemplo, la primaquina, la cloroquina, el dapsona, la sulfonamida, la nitrofurantoína, antibióticos, esos últimos dos. Y son como unas habichuelas, unas habas, especialmente en la variante mediterránea, también se han asociado a aumentar el estrés oxidativo. Recuerden que el estrés oxidativo va a aumentar la formación de peróxido de hidrógeno. Esto es algo muy interesante en esta enfermedad, porque entonces la hemólisis solo va a ocurrir cuando hay estrés oxidativo. Por lo tanto, tú vas a tener un paciente bien, feliz, ¿verdad? Y va a tener un inicio repentino de dolor en la espalda y va a tener una ictericia que va a aparecer usualmente posterior a un estrés oxidativo, una infección, a que utilice un medicamento, etc. Los hallazgos de laboratorio incluyen una anemia normocítica con reticulocitosis. La médula ósea está intentando responder. La presencia de los cuerpos de Heinz, igual que la del panocitosis anterior, igual que la falsemia, ¿verdad? El análisis de la enzima es que confirma el diagnóstico, es decir, el análisis de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, así también como las células en mordeduras son bastante útiles para hacer el diagnóstico, especialmente cuando hay una hemólisis activa. O sea que aquí, evidentemente, es una anemia hemolítica, no es igual a la falsemia, es diferente, es literalmente solamente una deficiencia enzimática. Y para terminar, tenemos otra deficiencia enzimática, que es el déficit de la piruvatoquinasa. Que dirán, wow, ahora vamos con otra más, ¿verdad que sí? Sin embargo, recuerden que la piruvatoquinasa no tiene nada que ver con esas vías que estamos hablando ahorita, sino que tiene que ver con la glucólisis, ¿verdad que sí? La deficiencia de la enzima más común que produce hemólisis que involucra una enzima localizada en la vía glucolítica, que ya tiene su rol, especialmente en la glucólisis anaeróbica. Fíjense que la piruvatoquinasa normalmente convierte el fosfoenol piruvato en piruvato y lo regenera una ganancia neta de 2 ATP. Básicamente, ¿por qué ocurre la hemólisis de los glóbulos rojos? Usualmente porque hay falta de ATP, falta crónica de ATP. El problema aquí es que no se produce suficiente ATP. El daño de la membrana da como resultado deshidratación de los glóbulos rojos, formación de los equinocitos, además de que la síntesis de 2,3-bifosfoglicéridos aumenta anterior al bloqueo enzimático. Y ese aumento es, aunque ustedes no lo crean, algo bueno, ya que va a desviar la curva de disociación del oxígeno hacia la derecha
por lo tanto va a facilitar el oxígeno más, sin menos problemas ahora, y eso va a compensar la gravedad de los efectos de la anemia. Entre los hallazgos clínicos, la anemia hemolítica con ictericia al nacer y también esplenomegalia. De los hallazgos de laboratorio incluyen la anemia normocítica con reticulocitosis, van a aparecer los equinocitos en el extendido de sangre periférica y la prueba de confirmación se hace midiendo la enzima. Básicamente la enzima que nos falta es aquí la piruvatoquinasa. Recuérdense que la piruvatoquinasa es una muy útil, una enzima especialmente en lo que es la formación de ATP por molécula de glucosa en la glucólisis anaeróbica en los glóbulos rojos, ¿ok? Y esto es muy interesante porque al no tener esta enzima, bueno, pues ni vamos a formar esos dos ATP, alias la deficiencia crónica de ATP, que causa la deshidratación celular. Recuerden que la bomba de sodio y potasio, otras sustancias que tienen, otras bombas de transporte activo van a requerir ATP. Eso causa una alteración en la membrana que va a terminar llevando a la hemólisis, ¿ok? Entonces, la hemólisis es porque falta ATP, pero recuérdense también que al no haber piruvato quinasa, vamos a estar aquí acumulando el 1,3-bifosfoglicerato, lo que va a llevar a la formación de más 2,3-fosfoglicéridos, que le dije hace un ratico que desvían la curva de oxidación del oxígeno hacia la derecha, lo que en este momento, bueno, pues facilita lo que es la liberación del oxígeno. Así también podemos ver estas células que parecen como si fueran los dibujitos del coronavirus. No sé si se fijan que los glóbulos rojos tienen como muchas pullitas, como muchos punticos, ¿verdad? Que siguen bordeándolo. Esos son los equinocitos, ¿verdad? Los equinocitos que aquí, bueno, pues nos van a ayudar también al diagnóstico del déficit de piruvato quinasa. Bien, chicos, creo que con eso cubrimos varias de las anemias hemolíticas que teníamos que aprendernos y nos vamos a seguir viendo en otro video más del módulo de hematología. Bye, bye.